Ok, vamos al capítulo 15. Vamos a seguir con nuestra carta de Pablo a los romanos. Dice, los fuertes. ¿Cuántos de aquí se consideran fuertes? Ok, entonces si nos consideramos fuertes, esto es para nosotros. Bueno, pues, pensando que estamos puros fuertes aquí, esta carta, pues aquí nos dice Pablo, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Ahí hay una, ¿cómo dice? Una comparación, una comparación entre hacer lo que te agrada y hacer de apoyar al débil. A veces apoyar al débil, no ponerles trabas, no ponerles pruebas, no nos va a agradar. Y ahí es donde tenemos que, donde entra la madurez, como dice la hermana, ¿no? O sea, uno puede decir, ay, ¿yo por qué voy a hacer lo que él quiere? Yo con que esté bien con Dios, a mí me vale que eso es lo que más importa. O sea, esa actitud no creo que agrade a Dios. Había una hermana, no hace mucho, cuando teníamos los estudios, aquí en esta iglesia, pero hace mucho, yo creo que nadie se acuerda de ella. Ella decía abiertamente, decía, yo no le voy a pedir perdón a nadie, yo le pido perdón a Dios y nada más. Y decía así abiertamente. Para mí esa actitud no es del Espíritu Santo. O sea, tenemos que apoyar a los débiles. Si hemos fallado, dice la Biblia que tenemos que ir, pedir perdón. Y si hay maneras de restituir lo que hemos dañado, inclusive si es monetario, restituir, dice, y luego va a pedir perdón a Dios. Dice Jesús en una parte, dice, cuando vas a dar tu ofrenda a Dios, primero deja tu ofrenda ahí, ve a punta a mano con el que pecaste, y ya que saldaste tu cuenta, entonces ven y da tu ofrenda. Eso son cosas que a veces no nos va a agradar. Son cosas que a veces tenemos que, pues, matar nuestro orgullo. Nos va a doler en el pecho, en el orgullo, pero dice aquí que si somos fuertes, se supone que somos fuertes, se supone que sí podemos. O sea, si uno dice yo no puedo, entonces tú eres de los débiles. Pero dice los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Esa palabra apoyar en el original se llama bastazo. Significa cargar, llevar, sobrellevar, soportar, sufrir, sustentar. O sea, es algo que no nos va a gustar pues a veces. Pero tenemos que tratar de hacerlo. Sacrificar, sí, ser sacrificio. Dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien. ¿Para el bien de quién? Del prójimo, ¿verdad? Con el fin de edificarlo. O sea, tenemos que tener eso en mente, agradar al prójimo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores, dice en Salmos 69:9. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Ok, si somos imagen de Cristo, nos llaman cristianos, somos Cristos chiquitos, dicen que la palabra original a eso se refería. Somos seguidores de Cristo. ¿Cristo no se agradó a sí mismo? Cristo soportó el sacrificio hasta la cruz. Ok, entonces si decimos que somos cristianos y que lo estamos imitando, que tenemos que imitarlo a Él, pues haz lo mismo tú. No te agrades a ti mismo. Trata de agradar al prójimo con el fin de edificarlo. Ahora, eso es importante. Agradar al prójimo con el fin de edificarlo. No nomás porque alguien quiere hacer algo, tú lo vas, bueno, la Biblia dice que lo tengo que agradar, bueno, vamos a tomar, pues vamos al bar a tomar. No, porque al final eso no lo va a edificar, tampoco. Es con el fin de edificarlo. Y como dijimos, debe ser débil, de que madure. Sí, para que sea mejor, para su bien, dice aquí. Y el ejemplo que nos pone aquí es Cristo. Ahora, todo lo que se escribió, dice aquí, es para enseñarnos. Cuando dice que todo lo que se escribió en el pasado, se refiere al Antiguo Testamento, porque en ese tiempo todavía apenas estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Todas esas historias que leemos del Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, es para edificarnos. Cuando leemos historias, por ejemplo, cuando David peleó contra Goliat, o cosas así, son cosas para enseñarnos a que Dios está con nosotros. Cuando leemos, por ejemplo, cuando los amigos de Daniel dicen, aviéntanos al horno, aunque yo sé que Dios nos va a salvar. Y si Dios no quiere salvarnos, no le hace. Yo sé que Él puede, pero si no quiere, no le hace. De todos modos, aviéntanos. O sea, todo eso es para enseñarnos. Dice aquí, y no nomás lo bueno, sino lo malo también. Cuando alguien se portó mal, ver cómo le fue. También eso los escribió para enseñarnos. Dice en 1 Corintios 10, Pablo también dice, hablando sobre los que salieron de Egipto, los israelitas que salieron de Egipto, cómo, dice, vieron que se abrió el mar,
vieron todas las plagas y todo eso, y al final, ¿qué pasó? Dice, todos pecaron, dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, los que salieron de Egipto. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. No murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Está dando ejemplos, aquí son ejemplos malos de lo que no debemos hacer. Son gente, el pueblo de Dios miraron a todas las maravillas de Dios, escucharon la voz, literalmente. ¿Se acuerdan cuando Dios dio los 10 mandamientos? Dicen que escuchaban los truenos, escuchaban la voz y que al final dijeron, Moisés, ¿sabes qué? No vamos a morir, mejor ve tú. O sea, literalmente escucharon la voz de Dios, audible, todo el pueblo. Y aún así, pecaron. ¿Y cómo les fue? Esto es para los que a veces decimos, Dios perdona, Dios perdona. Ok, esto está para enseñarnos, dice, a todo lo que está escrito. Dice en otra parte en la Biblia, Pablo también dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para reprender. Entonces, para eso está la Biblia, para mostrar cómo debemos comportarnos y qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada a Dios. Dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les concede vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. O sea, cuando vivimos en armonía, cuando estamos en un solo corazón, es algo que agrada a Dios. Eso glorifica al Padre, dice aquí, glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me gusta cuando estamos aquí conviviendo, que contamos chistes o lo que sea. Me gusta porque, en cierta manera, esto es una manera de glorificar a Dios. Cuando venimos aquí, es un sacrificio porque a veces no queremos venir, a veces hay cosas que hacer, a veces hay gente que vive lejos, como decíamos la hermana Erika o personas, pero todos aquí estamos, los hermanos que vienen a trabajar. Es un sacrificio, pero ese sacrificio agrada a Dios, porque al final aquí estamos reunidos, contentos, como dice aquí, en armonía. Entonces eso es bueno, hay que seguir haciendo eso. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos en tu nombre. Eso está en Salmos 18. En otro pasaje dice, alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Está en Deuteronomio. En otra parte, alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, canten alabanzas. Eso está en Salmos. A su vez, Isaías afirma, brotará de la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. ¿Se fijan lo que hizo Pablo aquí? Citó un montón de versículos para demostrar lo que acaba de decir. Que Cristo, por un lado, demostró la fidelidad a Dios al cumplir todas las promesas que se le han hecho al pueblo judío, pero al mismo tiempo glorificó a Dios trayendo a los gentiles. Y la Biblia ya había dicho, la profecía ya habían dicho que iba a pasar eso. Todos esos pasajes que acaba de nombrar son puros pasajes de los gentiles. Son puras cosas que el Mesías tenía que hacer, traer a los gentiles. Entonces, y recuerden, el contexto es para que, en este contexto del primer siglo, era para que los judíos pudieran ver, ya tienen un montón de gentiles, idólatras, también vienen aquí a alabar, a glorificar al Dios de Israel, a nuestro Dios. Ya se habrán cumplido todas estas profecías. O sea, era para el bien al final eran para ser servidores de los judíos, como Cristo. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. ¿Estará Dios o estarán aquí describiendo a la iglesia familiar? ¿Estamos rebosando de bondad? ¿Abundamos en conocimiento? ¿Estamos capacitados para instruirnos unos a otros?
Si la respuesta es no, pues entonces hay que echarles más ganas. Si la respuesta es sí, pues qué bueno, hay que seguir como estamos. ¿Verdad? Lo leí y pues yo pienso siempre pues, en la iglesia, nosotros, este es nuestro grupo, ¿verdad? Esta es nuestra iglesia local. La iglesia de Roma rebosaban en bondad, abundaban en conocimiento y estaban capacitados para instruirnos unos a otros. Yo creo que aquí estamos haciendo lo que podemos para hacer esto. ¿Somos bondadosos con los demás? Pues espero que sí, no más aquí en la iglesia, sino en los demás, allá afuera, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Espero que realmente la gente nos mire como bondadosos. Abundamos en conocimiento, bueno, pues estamos viniendo a los estudios. Casi siempre son las mismas caras que veo los miércoles. Qué bueno, si las demás personas hay gente que no quiere venir, pues ni modo, ellos sabrán, pero qué bueno que los que están aquí sigan viniendo. ¿Para qué? Para tener más conocimiento, eso es bueno, es algo que le agrada a Dios. Y al final de cuentas, para estar capacitados, para instruirnos unos a otros, porque no somos perfectos, vamos a fallar, vamos a tener errores, y a la hora de instruir a alguien, ahí tenemos que estar capacitados. Entonces, hay que enfocarnos en ser más como la iglesia de Roma. Pero dice aquí, sin embargo, o sea, aunque todos rebosan de bondad y de conocimiento, eso, de todos modos, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescar la memoria. Muchas veces lo que leemos aquí en la Biblia y todo eso, son cosas que ya sabemos. Pero es necesario porque somos como niños chiquitos. Nos tienen que decir una y otra vez, nos tenemos que refrescar la memoria. ¿Ya? Y se me ha atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. O sea, Pablo sentía ese deber, porque recuerden, él recibió el apostolado para los gentiles. Entonces él tenía ese deber de seguir proclamando. Dice, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. Aunque otra vez repite su misión apostólico. ¿Cuál era su misión apostólico? Para que por medio de mí los gentiles lleguen ¿a qué? A obedecer a Dios. Y esto ya le habíamos hablado en el capítulo 1, dijo esto. A veces pensamos que la misión es creer en Dios. Pero si nada más creemos en Dios, como lo hemos mencionado en otras partes, seríamos como un demonio. Los demonios creen en Dios. Si no obedecemos. Si nada más creemos en Dios, si no obedecemos, es como un demonio. La misión de Pablo es para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Es muy diferente. Recuerden que en ese tiempo habían un montón de dioses. La gente creía muchas veces en Dios. En Grecia, en Atenas, tenían uno para el Dios no conocido, ¿se acuerdan? O sea, ¿podían creer en Dios? A lo mejor sí. ¿Israel tiene un Dios? A lo mejor sí creemos en él. ¿Pero lo obedecían? Pues no, eran bien idólatras, hacían orgías, hacían borracheras, hacían de todo. O sea, no lo obedecían. La misión de Pablo era para que nosotros obedeciéramos a Dios. Y eso ya le he dicho en Romanos 1, desde el capítulo 1. Dijo que por medio de Cristo, dice, y en honor a su nombre recibimos el orden apostólico para persuadir a las naciones a que obedezcan la fe. Ese es el punto, esa es la diferencia entre un cristiano y el que no es cristiano. Muchos pueden creer en Dios, hoy en día creen en muchas cosas, creen en el zodiaco, unos ya están creyendo en los extraterrestres, otros no creen en nada, pero la diferencia es que nosotros vamos no solamente a creer, sino a obedecer. Cuando obedecemos podemos dar testimonio de que se están cumpliendo, pues estamos cumpliendo con lo que Dios ha dicho. Dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Eso está en Isaías. Ese trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. O que los que nunca habían oído de él, pues obviamente eran las naciones, dice en Isaías. O sea, los judíos eran los únicos que habían escuchado hablar de él. Entonces, la palabra de Dios iba a salir de Jerusalén para que los que nunca habían oído hablar de él, lo escucharan.
Y los que nunca habían visto, pues que lo vieran. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, yendo a donde Cristo no fuera conocido. Y dice que por eso no podía ir a Roma, porque aparecer en Roma ya era medio conocido Cristo. Hablamos de eso antes en la introducción, de que no se sabe exactamente quién predicó por primera vez en Roma. Se cree que fueron los judíos que estaban en Pentecostés, que regresaron. Se cree que tal vez fueron Priscila y Aquila, que ahora dicen que estaban en Roma también. No se sabe exactamente de quién es. Pero si la misión de Pablo era ir a donde aún no se había explicado de él, pues por eso Roma lo dejó, yo pienso, para después. Y esto es un buen principio también para nosotros. Algo que yo miro muy triste en las iglesias de Estados Unidos es que las iglesias, cuando se abre una nueva iglesia, jalan muchos de otras iglesias. No se van al campo, no se van a la calle a agarrar nuevos. Siempre que se abre una iglesia y la mitad de otra iglesia se va para allá. Y siempre hay gente que anda de iglesia en iglesia a ver en cuál lo tratan mejor, o en dónde le pusieron el mejor puesto, yo no sé. Pero eso, no sé, no me gusta. Me gusta más como dice Pablo aquí. Hay que ir con la gente que nunca ha escuchado de Dios, que nunca ha escuchado de Cristo. Hay que ir allí como dice aquí, para no edificar sobre fundamento ajeno. Dice, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. O sea, él tenía todavía planes. Él aquí, según los que ponen las fechas de cuando se escribieron estas cosas, todavía no era el preso, todavía no iba a Jerusalén. De hecho, ahorita dice que apenas iba a ir a Jerusalén. En el Jerusalén es cuando ya lo arrestan. O sea, Pablo tenía sus planes. Y como dice en Proverbios, o sea, el hombre hace sus planes. ¿Cómo dice? El hombre y Dios dispone. O sea, uno tiene que tener sus planes, y hacer las cosas. Ya pues Dios nos va a dirigir, pero es bueno tener planes siempre y cuando sean en acuerdo con los propósitos de Dios. Dice, pero ahora ya voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Esto es bien importante. Hablamos de esto, creo que hace como 2 semanas, de la deuda que pues como dice aquí, una deuda con los judíos. Hay algo especial ahí con los judíos que, y comentaba hace 2 semanas, tenemos que tal vez empezar a apoyar alguna misión, Jews for ¿cómo se llama? Jews for, ¿cómo se llama esa? Jesus, ¿cómo se llama esa organización? Jews for Jesus, algo así, no me acuerdo, pero son otras, hay muchas. Judíos por Jesús. Algo así, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que se dedican a la predicación a judíos. Entonces, dice aquí que en cierta manera, nosotros los gentiles estamos en deuda con los judíos. Por medio de los judíos, Dios dio la palabra. Fue a ellos a quien les dio los mandamientos. Fue a ellos a quien les dio las promesas. Fue a ellos los que les dio las maldiciones también. Fue a ellos los que fueron exiliados por desobedecer a Dios. Son ellos los que han sufrido un montón. O sea, y un gentil voltea y mira eso, dice, oye, pues gracias a todo ese sufrimiento que han tenido los judíos, porque Satanás los ha atacado desde un principio. Desde que Dios dijo que por medio de Eva iba a nacer el Mesías, los ha atacado. Entonces, gracias a ese sufrimiento que han pasado tanto y que han aguantado tanto, el Mesías salió de ahí y ahora nosotros estamos disfrutando de esos beneficios espirituales, como dice aquí. Bendiciones. Que han rechazado a Cristo, nosotros fuimos injertados. Exactamente, eso hablamos en el capítulo 11. O sea, fueron sacados para nosotros ser injertados. O sea, si lo vemos de esa manera, dice Pablo, estamos en deuda con ellos. Y dice aquí que hicieron esa colecta de buena voluntad, aunque realmente era, pues casi era obligación, dice, porque tenemos que bendecirlos con bendiciones materiales. Ahora la pregunta es, estas bendiciones que uno da, se la da solamente a los judíos mesiánicos, a los judíos que creen en Cristo, o también a los judíos que no creen en Cristo, que son pobres, por ejemplo, o que tienen necesidad.
Apoyemos acá a todos. Ahí en mi trabajo hay cada año tiene que, si tú quieres, ¿sabes? No, no es obligación, marcas una organización que es aprobada por el condado y tú puedes decir que te quiten, no sé, $10 o lo que sea de tu cheque. Y yo puse una como homeless para judíos, siempre me quitan a mí para ellos. Pero en cierta manera hay que tratar de tener más en mente eso. ¿Cómo podemos saldar esa deuda nosotros hoy en día con los judíos? Una manera, como digo, es aportando financieramente a estas organizaciones que se dedican a eso. Dice, hablando de los pobres, cuando los líderes judíos, dice aquí en Gálatas, bueno, vamos a leerlo, dice en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. O sea, los pobres, al parecer es algo importante, ayudar a los pobres, ayudar al que está necesitado. Ahora, es difícil también, a veces eso también requiere discernimiento, porque si dice que hay que ayudar al necesitado, no al huevón. En otra parte en la Biblia, no, pues sí, en otra parte en la Biblia dice que al que es huevón, el que está pobre no va porque no quiere trabajar, porque es un huevonazo, a ese que dice que que mejor no coma, a ese no le ayudes. O sea, ahí tiene que haber un discernimiento ahí. Por ejemplo, cuando estamos en la calle, por ejemplo, en el Burger King, McDonald's, siempre hay gente afuera y uno a veces da lástima y dice, híjole. Pero luego dice uno, no, pues si le doy, estos están así porque quieren. O sea, ¿cuántos lugares no hay aquí? El Coachella Valley Rescue Mission, un montón de lugares donde pueden ir. American City. ¿Sí? Pero ¿por qué no van a esos lugares, a esos shelters? ¿Por qué no van? Porque hay reglas. Ajá, tienen que limpiar, ahí barrer, lo que sea, tienen que chequear que no estén bien, que estén limpios. Y a veces, ahí es donde digo yo, no, pues yo no le puedo ayudar a esa persona. Pero bueno, entonces se requiere discernimiento porque tampoco vamos a usar eso de proceso para ya no ayudar. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo. O sea, es importante ayudar. Pablo, mira, aquí Jacobo, Pedro y Juan le dijeron a Pablo y a Bernabé que no se les olvidaban los pobres. Pablo, pues siempre al parecer, donde quiera que iba hacia esto. En Corintios también les dijo, dice, cuando llegue daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y les enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. O sea, donde quiera que iba, siempre trataba de levantar. Así que una vez que yo haya cumplido esa tarea y entregado en sus manos ese fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. O sea, él tenía siempre en la mente de ir a visitar a Roma. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué quería ir a Roma? Al parecer, este evangelio que habían recibido estaba medio incompleto. El mensaje no estaba bien, quién sabe. Obviamente había problemas ahí en esa iglesia o en ese grupo que había problemas tal vez con los judíos que no creen en Cristo o tal vez entre ellos mismos. Ha habido varias teorías. Se cree, en una parte en la Biblia dice que todos los judíos fueron, que el César los corrió de Roma. Entonces se quedaron sin judíos. Entonces se cree que los gentiles que se quedaron dijeron, bueno, pues ahora qué hacemos, o sea, ellos tuvieron que tomar la rienda. Entonces cuando regresaron los judíos, pues al parecer ahí hubo choques, pues nosotros hacemos esto de esta manera, ustedes se fueron, o no sé, no se sabe, pero al parecer había ahí tensión en esa congregación. Dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en las manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea todos con ustedes. Amén. Ok, también se me hizo interesante porque él sabía que iba a Jerusalén. Él sabía que había gente en Judea, en Jerusalén, que no lo querían, los incrédulos, dice. Dice, pero oren por mí para que pueda ir y regresar con bien y un día venir con ustedes. Sin saber. O sea, sí se cumplió esa. Tal vez no como él pensó. O sea, sí llegó a Jerusalén, pero lo arrestaron. Pero
sí llegó a Roma, de todos modos, porque fue, o sea, al final el viaje se lo hicieron gratis. Todo pagado, ¿verdad? Todo el viaje, la gasolina, la comida, todo. O sea, que sí se cumplió esa oración, pero tal vez no en el modo que Pablo pensaba. Entonces también nosotros cuando estamos orando por algo que pensemos que Dios, que le agrada a Dios, hay que estar dispuestos a hacerlo de la manera que Dios ponga las situaciones, ¿verdad? Pues no hay que decir, no, Dios, yo quiero así, si no es así, entonces no. No, o sea, Dios nos va a dar, nos va a ir enseñando el camino. Pero aquí, bueno, aquí se acaba ya este capítulo. Pero es interesante esto, ¿eh? Sigue diciendo los fuertes, empieza con esa parte, los fuertes, que nosotros, o sea, los que se consideran fuertes, ustedes son los que tienen que, la responsabilidad está sobre los hombros de los fuertes, no de los débiles. En continuar con el avance. Para continuar con el avance del evangelio. Al final de cuentas es para el avance del evangelio. Si vamos a soportar a alguien, como dice aquí, si vamos a apoyar a alguien en su debilidad, es para que siga creciendo para su beneficio, no para que siga hundiéndose en su pecado.